En este universo surgen relatos intrigantes sobre adolescentes que han transitado hacia el sistema penitenciario. Sí, estos jóvenes que estás a punto de conocer han intercambiado sus juguetes, lápices de colores y las tensiones del instituto por esposas y monos naranjas no tan adorables. ¿Por qué? ¿Y cómo han llegado a las rejas? Descubrámoslo. Pero para comenzar con este apasionante relato necesito saber algo antes. ¿Ya te has suscrito a Curiosiame? Es totalmente gratis y muy fácil. Con esto nos ayudas muchísimo a que podamos continuar realizando estos videos. Ahora sí, comenzamos. Nehemías Griego. A sus 15 años, Nehemías Griego se vio envuelto en un acto que sacudió los cimientos de su familia y dejó a todos en el vecindario sin palabras. Fue en octubre de 2015 cuando una tragedia impactante protagonizada por Nehemías cegó la vida de sus padres y 3 hermanos menores. El ataque salvaje con 2 armas diferentes marcó un antes y un después en sus vidas. En un acto de valentía, Nehemías admitió su participación en esta catástrofe. Al principio, un tribunal de familia buscaba una pena acorde a su edad, considerando que era solo un niño cuando cometió el delito. Sin embargo, en 2019 esa decisión fue revocada y Nehemías fue tratado como un adulto. Sorprendentemente, optó por enfrentar a la policía sin la presencia de un abogado durante su detención, confesando sinceramente que sus acciones estaban motivadas por un profundo odio hacia su madre. La brutalidad de su crimen, junto con el hecho de que varias personas resultaron afectadas, llevó a una condena que podría significar hasta 120 años de prisión. Finalmente, Nehemías fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas concurrentes, con un crédito por los 6 años y 285 días que ya había pasado tras las rejas. Esto implicaba que tendría que cumplir al menos 30 años antes de poder vislumbrar la libertad. Es difícil comprender la profundidad de la angustia que Nehemías experimentó y las circunstancias que lo llevaron a cometer semejante crimen atroz. Sin embargo, sus disculpas revelan el dolor que lleva por la pérdida irreparable que infligió. La historia de Nehemías nos recuerda la vulnerabilidad de la vida humana y su imprevisibilidad, así como la imprevisibilidad del comportamiento humano, especialmente entre los jóvenes. Roxana Sikorsky. En el tenso escenario del tribunal, la vida de Roxana Sikorsky, de 17 años, pendía de un hilo. Todo comenzó en octubre de 2014, cuando Roxana, con apenas 15 años, se despertó en la noche con una idea aterradora. Había intentado arrebatarle la vida a su hermano menor, alimentada por un deseo enfermizo de destruir a sus padres y hermanos. Por fortuna, su macabro plan fue frustrado y la familia sobrevivió al horror. Enfrentando el juicio, Lorena Sikorsky, la madre de Roxana, apeló con fervor a la compasión en nombre de su hija adoptiva. Abatida por sentimientos contradictorios, imploró asistencia psicológica continua para Roxana. Condenarla como adulta y exponerla a las severas condiciones de la prisión, arguyó Lorena, sería despedazar su mundo ya frágil, una petición bastante justa. Jeffrey, el padre adoptivo, expresó su descontento con el desarrollo del juicio, temiendo por la seguridad de su hija en una cárcel para adultos. Los entresijos del caso llevaron a descubrir la traumática infancia de Roxana, diagnosticada con un trastorno reactivo del apego como consecuencia de su pasado tormentoso. A pesar de su implicación en el crimen, su edad y su historial problemático llevaron al tribunal a considerar la rehabilitación. Aún así, Roxana fue condenada a entre 10 y 20 años de prisión, ocupando una parte considerable de su juventud. La decisión, aunque firme, la convirtió en un ejemplo para otros jóvenes. ¿Qué te han parecido estas primeras historias? Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios y ahora no te vayas a ningún lado porque seguimos con los casos finales. Antonio Barbó. En el sombrío tribunal, la vida de Antonio, acusado del brutal asesinato de su bisabuela en 2012, estaba en juego. El juez se aprestaba a dictar la condena mientras la sala vibraba con una expectación palpable. Antonio, protagonista de un crimen espeluznante en Falls, donde acabó con la vida de su bisabuela de 78 años con un martillo y un hacha, confesó su culpabilidad, dejando perplejo al fiscal Michael Moellendorf.
La corte se enfrentó al desafío de evaluar la gravedad del crimen y la posible rehabilitación o no del joven. Testigos, pruebas y declaraciones impactantes se sucedieron mientras la defensa argumentaba las dificultades de la vida de Antonio y su impacto en su estabilidad mental. A pesar de la confesión, la corte sentenció a Antonio Barboa a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 35 años. La decisión buscaba ser una advertencia a jóvenes propensos a la violencia. La tristeza invadió la sala, especialmente cuando la madre de la víctima compartió palabras con los medios. La familia de Antonio Barboa enfrentó con pesar la realidad de que su ser querido pasaría el resto de su vida tras las rejas, subrayando la complejidad de abordar crímenes juveniles y el desafiante equilibrio entre justicia y rehabilitación. Jessica Caroline. De tan solo 17 años, Jessica se convirtió en el epicentro de una impactante tragedia que acabó con 2 vidas cuando estrelló su automóvil contra el centro médico de Wyoming. El rastro de destrucción que dejó a su paso cambió irremediablemente la vida de todos los involucrados. Jessica compareció ante el juez llevando consigo el peso abrumador de su culpabilidad. Con el corazón apesumbrado se declaró culpable de 2 cargos, reconociendo la pérdida irreparable infligida por su conducta irresponsable. La sala se llenó de solemnidad ante la gravedad de la situación. Los acontecimientos que llevaron a la tragedia sucedieron en lo que parecía ser un día normal. Jessica conducía en dirección este por la calle Tuang, cerca del Wyoming Medical Center. Sin embargo, la catástrofe sobrevino cuando el coche se salió de la carretera, chocando contra una señal frente al hospital antes de estrellarse contra la propia estructura. El resultado fue desastroso, con la trágica pérdida de 2 vidas. Brandon Eddy y Amanda Strickland, ambos de 27 años, fallecieron como resultado de las heridas sufridas en la colisión. Las acciones de Jessica tuvieron terribles ramificaciones en toda la comunidad, dejando un profundo sentimiento de tristeza y pérdida como secuela. Durante la investigación se reveló algo inesperado. Las autoridades descubrieron una lata de plumero de aire dentro del coche, lo que les llevó a suponer que Jessica estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente. Jessica admitió haber consumido el peligroso inhalante durante una entrevista con las autoridades, agravando aún más la tragedia al demostrar su papel en comprometer su juicio y habilidades motoras. Además, se descubrió que el automóvil circulaba a una velocidad alarmante de 76 millas por hora en el momento del accidente, aumentando la probabilidad de un desenlace desastroso. Para colmo, ni Jessica ni las víctimas llevaban puesto el cinturón de seguridad, exacerbando las lesiones infligidas en el siniestro. El destino de Jessica quedó sellado con una condena de entre 12 y 16 años de cárcel. Su rostro reflejaba tristeza cuando se dirigió al tribunal, abrumada por el arrepentimiento. El juicio sirvió como agudo recordatorio de las desastrosas repercusiones de las decisiones precipitadas. Estos casos subrayan la importancia de un enfoque individualizado en el sistema judicial juvenil, reconociendo que cada joven tiene una historia única y compleja. La tarea de encontrar el equilibrio adecuado entre la responsabilidad y la rehabilitación sigue siendo esencial para abordar los problemas de los jóvenes en conflicto con la ley. El sistema judicial juvenil continúa evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de los jóvenes y la sociedad en general. ¿Y tú qué opinión tienes? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y antes de despedirnos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta la próxima, curiosos.